esta noche para continuar con la serie de temas que traemos acerca de eclesiología, doctrina de la iglesia. Eclesiología, doctrina de la iglesia. Este es el mensaje número 3 que estamos llevando a cabo. Comenzamos, hermano, mensaje número 1 acerca de una introducción a la eclesiología. Y allí por lo menos veíamos que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, llama a la iglesia a su pueblo. Hace 8 días comenzamos un segundo punto que tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Veíamos una primera parte que tiene que ver con los atributos de la iglesia. Y veíamos 4 atributos. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal y la iglesia es apostólica. Vamos a mirar, hermanos, esta noche otros aspectos de esa naturaleza de la iglesia. Sería la naturaleza de la iglesia, parte número 2. Vamos a mirar otros aspectos y vamos a ver lo que la iglesia es visible e invisible. Vamos a ver que la iglesia es local, pero también es universal. Vamos a ver que la iglesia es militante, pero también es triunfante. Y al final, si Dios nos lo permite, veremos que la iglesia es el mismo Israel y la iglesia. Luego, si Dios nos lo permite, dentro de 8 días miraremos algunas metáforas de la iglesia y hasta que entremos luego nosotros a ver lo que es una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Luego veremos esas iglesias verdaderas, como unas son más puras que otras, y luego entraremos a ver, hermano, el gobierno de la iglesia, la elección de sus oficiales. Veremos disciplina eclesiástica. Todo esto tiene que ver, hermano, con la eclesiología. Así que hay mucho tema para abordar. Bien, vamos a mirar la naturaleza de la iglesia parte 2 y vamos a mirar otros aspectos de esa naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo, mi amado hermano, que la naturaleza es en sí lo que es la iglesia. Y con lo que vamos a mirar hoy, nos vamos a dar cuenta entonces que esta iglesia, con estos aspectos, pues tenemos un mayor conocimiento de lo que es ella. Ahora, lo que vamos a ver acá, obviamente a nivel de teología, no es que usted va a encontrar así, por lo menos el punto número 5, siguiendo pues con los atributos de la iglesia, si se le puede llamar así en esta parte, o más bien aspectos, sería la iglesia visible e invisible. Comenzamos diciendo, y ya para todos los puntos que vamos a tratar hoy, que son 4, que no hay 2 iglesias separadas, una visible y otra invisible. No queremos decir que hay 2 iglesias, hay una sola iglesia, pero tiene 2 aspectos, y eso es lo que vamos a mirar en cada uno de los puntos. La iglesia tiene 2 aspectos. La verdadera iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo, es visible, pero es invisible. No son 2 iglesias, es una sola iglesia, pero la iglesia es visible y es invisible, y eso es lo que quiero que miremos. Vamos a comenzar definiendo la palabra visible. La iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. Esa es la iglesia visible. La iglesia visible es la que tú puedes ver. Un ejemplo, en esta noche estamos aquí reunidos en este lugar y yo los veo a cada uno de ustedes me ven a mí, nos vemos nosotros acá. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos la iglesia visible. Ahora, si usted va a otra congregación local, si usted se encuentra con una familia que sabe que son creyentes, usted los puede ver. La iglesia visible se llama la que yo puedo ver, la que nosotros podemos ver. Es aquella que está conformada por todos los creyentes o regenerados y que han dado prueba genuina de una conversión. Obviamente en esta iglesia visible, y ojo que estoy yéndome solamente por la iglesia visible, después miramos lo local, pero esta iglesia visible, hermano, aunque es la que yo puedo ver, a mis ojos muchas veces no puedo, o muchas veces no, casi siempre yo no puedo ver exactamente a un hermano si es o no. Yo puedo darme cuenta por la palabra y ver unas evidencias de que es un verdadero cristiano, de que es un verdadero regenerado. Así que yo puedo decir, usted hace parte de la iglesia del Señor, pero en esa iglesia visible se nos van a colar los falsos. Porque el único que conoce el corazón es Dios. Y nosotros, pues, no podemos percibir muchas veces la hipocresía de algunas personas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por eso San Agustín, que fue
Se cree que fue uno de los primeros en el siglo V de la era cristiana, que fue uno de los primeros que habló de la iglesia, estos dos aspectos de la iglesia visible e invisible. Él dijo: muchas ovejas están fuera y muchos lobos están dentro. Cuando hablamos de estos dos aspectos de la iglesia visible e invisible, muchas ovejas están fuera de la iglesia, muchos lobos están dentro. Obviamente no voy a aclarar, aunque él dijo eso, pues sí, en un aspecto es cierto, pero en otro no, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, esto no quiere decir entonces que nosotros vamos a andar sospechando de todo el mundo, que si no son ovejas, obviamente, si no hacen parte de la iglesia visible, porque tal vez no los vemos, pero también tiene que decirnos que tenemos que cuidarnos, y que si una persona no da muestra de una regeneración, pues no se le puede aceptar en la membresía de la iglesia visible, como lo vamos a ver más adelante en la iglesia local. Ahora, Jesucristo claramente lo dijo, el apóstol Pablo también: no todos los que son de la iglesia visible son salvos, pero todos los que son de la iglesia invisible sí lo son. Ya ahora definimos iglesia invisible, pero bueno, antes de que lleguemos a una definición, la iglesia, digámoslo de esta manera: la iglesia visible es la que yo veo, la iglesia invisible es la que Dios ve. Así que tú no puedes ver la invisible, en cambio Dios sí la ve. En ese aspecto, como la iglesia visible es la que yo veo, aunque yo veo que todos son cristianos, no todos son cristianos, no todos son regenerados, no todos hacen parte de esa iglesia. En cambio, la iglesia visible, que es la que Dios ve, todos hacen parte de la iglesia del Señor, porque Él la ve. Miren lo que dice Mateo 7, 15 al 23, que nos toca ir allá. Guardaos de los falsos profetas. ¿Sí ve cómo Jesús habló? Hay falsos, entonces guárdense de ellos, que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen? Vestidos de ovejas. ¿Se da cuenta? Y eso es en todo lugar, en todo momento, en toda la historia de la iglesia. Han habido falsos que se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ya Jesús con eso ya nos dijo. Y luego te puedes seguir leyendo con que dice pues que no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Saltemos al 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Vio? No todo. Es decir, dentro de la iglesia visible todos van a decir Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora note esto otro: muchos me dirán en aquel día Señor, Señor. Aún delante del Señor, 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 en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero el Señor le declarará: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces el Señor está diciendo: mire, tiene que tener cuidado, porque la iglesia visible, esa iglesia que nosotros vemos y que podemos dar un veredicto de regeneración, ¿o acaso no nos sorprende a nosotros en la vida que llevo yo como cristiano, más de 40 años, en la vida que llevo como pastor ya por 33 años, hermano? Yo he visto mucha gente con estas características, sin conocer el corazón. Uno los ve, ya son cristianos, hasta se les ha dado cargos dentro de una iglesia, y de repente lo ve uno en el mundo otra vez, y mueren en el mundo. Es decir, nunca fueron salvos, hicieron parte de la iglesia porque uno pensaba que era, pero después no fue así. Entonces es bien interesante. Por eso cuando hablamos de la iglesia, de eclesiología, tenemos que mirar esa parte. En Hechos 20, 28 al 30, pasaje que ya hemos leído, pero hay que volver. Por tanto, dice el apóstol Pablo: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual he ganado con su propia sangre. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mismo Pablo dijo: cuando yo me vaya de la iglesia, de esta región, allí van a entrar lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero luego mire lo que dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor verdadero y uno falso? El pastor verdadero siempre va a llevar las ovejas a Cristo. El pastor falso las va a traer a sí mismo. Con eso ya uno se da cuenta. Y Pablo dice, de ahí mismo se van a levantar. En 2 Timoteo 2, 15 al 19, Pablo dice: procura, le dice a Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que debe hacer un pastor.
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y ahora note lo que dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Cómo? ¿Acaso este Himeneo y este Fileto no fueron compañeros de Pablo? Pablo los tuvo. ¿Y qué pasó? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Yo cuando miraba ese pasaje decía: ay, pasa lo mismo. Hay gente que se desvía con una enseñanza, y cuando el creyente no está firme en su creencia, se va por ahí, se desvía. Por eso dice aquí: trastorna la fe de algunos. Pero luego dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe quiénes son los suyos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia visible, la iglesia que podemos ver nosotros, pero obviamente nos pueden engañar. Cuando hablamos de la iglesia invisible, entonces la definición sería: es la iglesia según Dios la ve. Ya, visible según yo la veo, invisible según Dios la ve. La iglesia es invisible porque no podemos ver la condición espiritual del corazón de las personas, solo Dios las ve. Hermano, uno puede ver que usted viene acá, que ora, que canta, sirve al Señor, pero quien conoce realmente el corazón suyo es Dios, ¿verdad? La iglesia invisible es la verdadera iglesia del Señor, son los verdaderos salvos. Y esto es interesante: aunque en la iglesia visible pueden haber falsos, en la iglesia invisible no hay falsos. Es decir, la iglesia verdadera es la iglesia invisible, porque es la que Dios ve, la que Dios conoce. En cambio, la iglesia donde hay falsos es la iglesia visible. Romanos 2, 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Mucha gente que exteriormente es judía, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pues hombre, puede tener el nombre de judío, puede estar circuncidado, pero no es judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, ¿quién es el que determina a esa persona realmente cristiana? Dice Dios, no los hombres, porque nosotros nos equivocamos, hermano. A usted le ha pasado, a mí me ha pasado confiar en personas porque son creyentes, pero de repente darnos cuenta que no lo son. Por eso ya lo hemos leído en 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a los que son suyos, y nosotros lo podemos conocer cuando estos suyos de Cristo se apartan de la iniquidad. Es una manera de saber que caminan en santidad, que caminan en integridad. Así es que podemos nosotros ver. Entonces, por lo menos nos quede grabado: la Biblia registra son dos aspectos de la iglesia visible, pero una iglesia invisible. Y invisible, en este caso, para nosotros. Visible para nosotros, invisible para nosotros, pero para Dios es visible porque Dios la ve y Dios la conoce. Bien, la iglesia local y la iglesia universal, el otro punto. Ahora, se recuerda que están mirando que son aspectos de lo que es la iglesia, y estos aspectos nos van ayudando a ir entendiéndola. La iglesia local y la iglesia universal. Definamos la iglesia local. La iglesia local es local porque tiene un lugar de reunión específico. Por eso es local. Esta iglesia aquí es local. Cada iglesia es local. Ese lugar puede ser una casa, puede ser una ciudad, inclusive una región, y así se le llama. Se le ha denominado iglesia local porque tiene una localidad donde se congregan las personas. Esta iglesia local tiene su gobierno delegado por Dios para rendir cuentas. La iglesia local, cada iglesia local tiene un gobierno que Dios ha delegado, y cada hermano debe rendir cuentas. Ahora, un creyente demuestra su fidelidad a la iglesia universal en su iglesia local. Y bueno, antes de entrar allá, pero ya podemos ir definiendo qué es la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia de Cristo en todos los tiempos, la que ha asistido siempre.
Y es parecida a la iglesia invisible, la que Dios ve, pero es universal en el sentido que viene desde Adán hasta el último, que se va a convertir, la que existe en todo, ha existido en todos los tiempos. Mientras que la iglesia local es esa iglesia donde cada hermano está allí para rendir cuentas. Entonces vamos a mirar esa iglesia local en Romanos 16, 3 al 5, que era uno de los últimos mensajes que veíamos de la carta a los romanos. Podemos ver esto. Mira lo que dice: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, miren la expresión, todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias hay? Una nomás. Como lo vamos a ver ahora, que es la iglesia universal. Pero entonces, ¿por qué dice aquí, habla de pluralidad de iglesias? Porque está hablando de una iglesia local. ¿Ve? Todas las iglesias de los gentiles. Y luego dice, saluda también a la iglesia de su casa. Ahí muy puntual. La iglesia de Aquila y Priscila en una casa. ¿Por qué Pablo pudo decir todas las iglesias? A la iglesia de Corinto, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipos. Porque son iglesias locales. Entonces la Biblia registra que hay iglesias locales, iglesias establecidas en una localidad. Puede ser una casa. Entonces es muy importante porque la Biblia pues lo define de esa manera. En 1 Corintios 16, 19 también lo podemos ver. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Hay muchas iglesias? Sí hay muchas iglesias, porque hay iglesias locales. Pero todas esas iglesias locales hacen parte de una sola iglesia. O sea, cuando la Biblia habla de muchas iglesias, porque se refiere a localidades. Saluda otra vez a Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, vuelve a mencionarlos. Y en Hechos 9:31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias. Claro, está hablando de la iglesia local en cada ciudad. Muy interesante. Por eso, hermanos, ningún problema. Si en una ciudad hay muchas iglesias locales. Y entonces todo esto para llegar a un punto que es lo que vamos a llegar ahora, y es que, hermano, no puede haber un cristiano sin iglesia local. Ahora definamos la iglesia universal. Yo voy un poquito rápido porque a alcanzar los puntos. La iglesia universal es universal porque aunque se reúne en distintas localidades, ella es una sola. Es la iglesia de Cristo, que está distribuida por todo el mundo entero. No son varias iglesias, es una sola. Se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, muy interesante. Ojo, aquí estamos hablando de una iglesia verdadera. Por eso más adelante vamos a mirar qué hace que una iglesia sea verdadera. Y luego, ¿qué hace que una iglesia de que es verdadera pero que sea pura? Porque ese es el punto, hermano. Lo primero que hay que definir es si la iglesia local donde yo asisto es verdadera. Es lo primero. Y lo segundo que hay que definir, lo vamos a ver más adelante, es si esa iglesia que es verdadera cada día es más pura. ¿Y qué la define una iglesia pura? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí estamos diciendo que todas estas iglesias locales verdaderas pertenecen a la iglesia universal de Jesucristo. Esta iglesia está formada por todos los cristianos a lo largo de toda la historia. Y vamos a mirar cómo esa iglesia universal, ya lo hemos visto en Hechos, pero otra vez, en Hechos 20:28, ya lo hemos leído ahora, pero nos vuelve a hablar, porque dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Obviamente, cuando uno lee aquí, uno ve que se está refiriendo a la iglesia universal, no a una iglesia local. Pablo escribe a iglesias locales. Y hay problemas en las iglesias locales. Juan escribe a 7 iglesias en Asia, que son iglesias locales. Y cada iglesia local tiene sus problemas diferentes. Pero aquí estamos viendo la iglesia universal, porque dice la iglesia del Señor, que es una sola,
la cual Él ganó por su propia sangre. Creo que estos días yo hablaba en Tuluá, creo que era que yo decía eso. Hay tantas iglesias, pero si son verdaderas, esas iglesias locales verdaderas tienen un nombre. Pero cuando lleguemos delante del Señor, ahí nadie va a llegar con una representación de esa localidad. No hay denominaciones, no hay nombres, no hay bautistas, no hay presbiterianos, es la iglesia del Señor. Todos entramos a la iglesia del Señor. Ahora, esa es la idea, hermanos, por la cual tal vez no nos entendamos como hermanos. Tal vez tengamos que separarnos a otra iglesia local y está bien. Por eso Dios dejó la variedad, y qué bueno, ¿no? Aquí en Cali como 7 iglesias reformadas. Mucha gente ha venido aquí, pero se han ido a ubicarse en otra porque es de su agrado, le cae mejor. Pero pelearnos, enojarnos y irnos con ese enojo a ir a otra iglesia enojados con un hermano o un pastor de una iglesia local, cuando todos vamos a entrar a la única iglesia que es la de Cristo. No. Por eso, hermano, de todas las iglesias que yo salí, siempre arreglé mis crisis, mis conflictos, siempre pedí perdón si había que pedir perdón, y perdoné si había que perdonar. En un ministerio que estuve acá, Juan Carlos, que me costó, pero yo cuántas veces en mi oración yo decía, yo perdono a ese hombre, yo lo perdono, Señor, hasta que es real, porque yo salí con cierto resentimiento, y ya yo aprendí que si yo perdono, como yo predicaba el domingo en Tuluá, uno suelta las cargas y el mayor beneficiado es uno mismo. Primera de Corintios 12:28 encontramos la misma, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y sigue. Pero entonces, y aún nos puso Dios en la iglesia. Esa iglesia aquí es la universal, porque no está hablando de una iglesia local, sino que aquí está hablando de la iglesia en términos general. Desde el primer creyente hasta el último, Dios puso en esa iglesia, dice que primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan en misa y todo eso. Entonces está hablando de esa iglesia universal. O el texto más conocido por nosotros, Efesios 5, 25 al 27, claramente nos habla de la universalidad de la iglesia y no está hablando de una localidad. Aunque Pablo escribe a la iglesia local de Éfeso, pero aquí está hablando de la iglesia universal. Miren lo que dice, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No es la iglesia de Éfeso, aunque le escribe a Éfeso. Recuerden que Pablo dijo, y las cartas, ustedes las pueden compartir de una iglesia a otra iglesia. Entonces aquí está hablando de la iglesia universal, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿por qué sabemos que es la iglesia universal? Porque dice, y se entregó a sí mismo por ella. No es la local. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Todos estos atributos de la iglesia allí que debe tener, nos está hablando de la iglesia universal. La iglesia universal es la única iglesia pura. La iglesia local no es tan pura. Y no está pura porque, otra vez, porque puede estar mezclada con gente que no son verdaderos creyentes. Bien, iglesia visible e invisible, iglesia local, iglesia universal. Ahora vamos a ver la iglesia militante y la iglesia triunfante. Iglesia militante e iglesia triunfante. Obviamente estos aspectos, hermanos, que estamos viendo de la iglesia ha sido maciado por los teólogos de la historia y como vimos desde San Agustín para acá, han venido haciendo teología y están sacando todos estos términos que, aunque dicen, pero yo no encuentro en la Biblia esos nombres. No necesitamos encontrarlos, pero el concepto lo encontramos y eso es importante. La iglesia militante y la iglesia triunfante, obviamente son aspectos de la misma iglesia. ¿Qué es la iglesia militante? La iglesia militante se refiere a los cristianos vivos, quienes están en una batalla constante con el pecado, la carne y el mundo. A eso se refiere la iglesia militante, la iglesia que está
es militante. Bueno, pero hay un aspecto que se me estaba quedando del anterior, antes de entrar acá, y es que, hermanos, hoy día lamentablemente encontramos personas, a mí me lo han dicho, sé que a usted se lo han dicho y usted está viendo eso. Ellos dicen lo siguiente: a ver, la iglesia es una sola. Yo pertenezco a esa iglesia, a la Iglesia Universal de Cristo. A mí no me interesan las iglesias locales para nada. Yo no estoy cansado de las iglesias locales, de la mala administración, del abuso de los pastores, de los pecados internos, de los problemas que hay. Mejor dicho, mire, yo estoy hastiado de eso. O como le preguntaron al pastor Sugelio, que creo que fue el que lo dijo ayer una vez: ¿camina a la iglesia? No, yo a la iglesia no voy porque hay muchos hipócritas. Es el que yo mirándole y le digo: pero es que todavía tenemos un espacio para otro. ¿Spurgeon dijo eso? Que todavía tenemos un espacio para no, ¿qué? Entonces aquí vienen pecadores, no santos. Pero hay gente que se mete en eso y dice: no, yo no quiero iglesias locales, yo pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo. Y sabe, hermanos, que hay mucha gente que se está levantando así. Yo no sé, pero según mi punto de vista y según lo que estamos diciendo acá, quien no tiene una iglesia local, quien no pertenece a una iglesia local, difícilmente pertenece a la Iglesia Universal de Cristo, porque es que no es en la Iglesia Universal de Cristo que vamos a tener ahora la milicia como cristianos, sino es en la iglesia local. Es en la iglesia local, hermanos, que nos vamos a probar. Es en la iglesia local donde las piedras se van a chocar, se van a moldar una con otra, donde el carácter se va a formar, donde la disciplina se puede ejercer, donde el servicio se puede manifestar. Es ahí, en la iglesia local. Pero hay mucha gente que en el primer problemita que tienen, ¿y para dónde? Para otra iglesia, y a él le va a pasar lo mismo, sale. Porque como dijo un pastor una vez, porque el problema no es la iglesia, el problema es él. Si peca en esta iglesia, va a pecar donde vaya, si no arregla ese problema. Si aquí tiene una situación difícil, allá la va a tener, porque el problema es él, el problema lo lleva uno adentro. Entonces, ahora sí, debo tener una iglesia. No somos dogmáticos en eso, pero debo tener una iglesia local, hermano, para decir que pertenezco a la universal. Ok, la iglesia militante entonces, ¿es militante? Creo que esto lo dijo Wayne Grudem. Es militante porque está comprometida a mantener una guerra incesante en contra del mundo hostil, en todas las formas en que éste se presente, sea dentro de la iglesia o fuera de ella. El creyente está llamado, hermano, a pelear con todos los problemas que Satanás envía, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, y en contra de todas las fuerzas espirituales de las tinieblas que la quieren desviar de la verdad. Es decir, hermano, cuando hablamos de la iglesia militante, es la iglesia de los creyentes vivos, los que estamos ahora. Estamos en la milicia. La Biblia habla de la milicia, se llama militante porque la Biblia habla precisamente de la milicia. Vamos a mirar algunos pasajes aquí. Primera de Timoteo 6, 10 hasta el 12. Primera de Timoteo 6, donde habla, hermanos, que contentos con lo que tenemos. Versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Ve? Hay gente que dice que por amor al dinero se extravió de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, del amor al dinero, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero mire lo que le dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. La iglesia militante es la que está peleando la buena batalla de la fe. La fe tiene que ver con nuestra creencia, con la palabra de Dios, con el evangelio, con la doctrina que hemos recibido. Dice: pelea esa buena batalla. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, la Biblia nos llama a pelear, porque estamos en la milicia. Primera de Pedro 2, 11 al 12.
Primera de Pedro 2, 11 al 12 leemos: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Vio? Deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces aquí estamos viendo que la batalla del creyente, por eso la iglesia es militante, porque la batalla del creyente, hermano, es con el mundo hostil, con Satanás, pero con nuestra carne. Todos los días tenemos que pelear con nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, con el mundo que nos quiere sacar, que nos quiere llevar en sus ideas, con el diablo que nos pone tantas tentaciones y nos quiere hacer caer. Es una batalla constante. Por eso dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que murmuran en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que la batalla y la pelea es por mantener las buenas obras en nosotros. Es militante en Judas 1, 3, 4. Este es tremendo este pasaje, porque dice: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, la salvación es común aquí para todos, quería escribirle, dice, pero me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Contendáis, y esa palabra contender es batallar, pelear. Nos toca contender, pero aquí ¿por qué es? Y dice que ardientemente, es decir, fervorosamente. Nos toca contender, batallar por la fe, y aquí dijimos que la fe es el conglomerado de las doctrinas que tenemos de la palabra de Dios. No es lo que dice por ahí, que es la fe, desarrolla una fe en usted. No, 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 es la palabra, es la verdad. Contendamos ardientemente por la doctrina que tenemos. Por eso, hermanos, mientras más conocemos la doctrina, más somos celosos de ella. Y eso nos toca. Entonces, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada? Una vez. Una vez. Claro, la palabra, el Señor la escribió 1500 años, más de 40 autores, pero cuando ya estaba el canon, una vez y fue dada. Y ahora ya la tenemos y está con nosotros. Y esa hay que contender por ella. ¿Por qué? Porque algunos hombres, ya lo hemos visto también, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso lo va a ver, los hay, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón. Hay personas que van a negar a Dios, la Trinidad. Hay personas que van a negar a Jesucristo en su dos naturalezas. Hay personas que van a negar la gracia y la van a volver libertina. Cuando uno habla, hermanos, de esta parte del antinomianismo, no mono, ley, no ley, nos encontramos con que son libertinos, porque la gracia la convierte en libertina. ¿Cómo no se convierte la gracia libertina? Dice Pablo, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Ven? En ninguna manera. Como yo hablaba estos días con Águila, pero interesante. Hay gente que dice que no, que la ley ya caducó, que estamos en el nuevo pacto. Bueno, entonces usted puede ahora que fornicar, adulterar, pues hombre. No, entonces, si usted ya no está bajo la ley, entonces mienta, mate, haga todo que va para el cielo. No, porque entonces sí estamos bajo la ley. Bajo la ley moral de Dios siempre le vamos a estar, hermano. Pero la gente pelea por eso. Es militante. Efesios 6, 10, 12 es militante. Por lo demás, hermanos míos, y usted pudiera leer ya todo el pasaje, pero le leo otro versículo nomás. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué le toca al creyente? Fortalecer, recibir la fuerza del Señor. Fortalecerse en el Señor y en ese poder, en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vestidos de toda la armadura de Dios. Obviamente después del 13 en adelante comienza a hablar hasta el 20 de la armadura de Dios. Que hay 7 aspectos de la armadura de Dios y ese es el vestimento que tenemos. Ahora, dijimos la vez pasada, no es una oración y que yo me la visto y que yo me pongo y que yo me... No, es vivir.
A ver si nos acordamos, comencemos de abajo. Vivir en el Evangelio. Vivir en la justicia, que es como una túnica que tenemos y bien apretadita. Vivir con el cinturón de la verdad. Vivir con la coraza de justicia que nos guarda. Vivir con el escudo de la salvación. Vivir con el yelmo de la salvación. O sea, está hablando, realmente la armadura de Dios son aspectos de la doctrina, conceptos doctrinales que al creerlos nosotros vamos a estar protegidos. Esa es la idea. ¿Cómo entonces yo estoy seguro de mi armadura? Cada vez que yo creo esta verdad, cuando creo la verdad, cuando creo la justicia, cuando predico el Evangelio, cuando la fe, creo la palabra y la pongo en obra, cuando estoy seguro de mi salvación, cuando estoy orando, todo esto, cuando tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todos estos son aspectos. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, pero dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si yo tengo la armadura de Dios, Satanás no va a poder. Así que la guerra no es buscar al diablo, un demonio, para echarlo fuera y pelear contra él. Esa no es nuestra guerra. Nuestra guerra es conocer la palabra de Dios, hermano, creer esa palabra, vivir esa palabra, y ahí estamos vestidos de nuestra armadura, y esa es la guerra. Ahí estamos firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la guerra. Pero otros creen que es ir a pelear. La iglesia militante, entonces somos militantes porque estamos en la milicia del Evangelio en este caso, y caminamos, a pesar de lo que pase, ahí estamos como soldados, hermano. No importa lo que pase, vamos. La guerra es contra el diablo, pero en este sentido, ¿no? Como veíamos, la guerra es contra el mundo, la guerra es contra nuestra carne, pero ahí vamos perseverando, vamos para adelante. Esa es la iglesia militante. Entonces, ¿cuál es la iglesia triunfante? La iglesia triunfante se refiere a los cristianos que ya están con el Señor en el cielo, apartados de la guerra espiritual y totalmente victoriosos. Tendré familiares que han muerto en Cristo, ya están hacen parte de esa iglesia militante. Hermano, ¿es distinta? No es distinta. La iglesia militante, todos los que han muerto en el Señor desde Adán, es triunfante. La iglesia militante es la de los vivos, la iglesia triunfante es las que ya murieron en Cristo y están con Él allá. Ellos, hermano, ya la batalla para ellos ya terminó. Ellos ya, como dijo Pablo, llegaron allá, terminaron la carrera, reinan ahora con Cristo, esperando pues su regreso, ahora sí a tomar los cuerpos para seguir reinando. Dos pasajes tan siquiera para mirar, en Hebreos 12, 22 al 23, que nos viene hablando de que no se acercaron al monte que ardía, al de fuego, como le pasó a Moisés cuando fue a entregar las tablas, sino que dice ahora, leamos desde el 22, Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Vea, está hablando de una Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando de esa ciudad celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Obviamente que aquí está hablando de esos hermanos que ya partieron con el Señor, porque dice que los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú y yo no, pero ellos sí. Y Apocalipsis 21, le voy a leer desde el 2 al 5, que nos da estos aspectos también. Apocalipsis 21 del 2 al 5. Él dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, lo mismo que vemos acá, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Ves? Está hablando de esa iglesia. Ellos serán, Dios está con ellos, y ellos son su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mire, y ya no habrá muerte. Ya murieron. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, ya esto se acabó. Ellos están en el triunfo, en la victoria. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahí está hablando, hermanos, de las cosas nuevas que el Señor va a comenzar a hacer. Y me dijo: escribe esto porque estas cosas son
ciertas. Así que aquí podemos ver esa iglesia victoriosa, esa iglesia triunfante, es decir, ya pasó. Entonces por eso pudimos ver, hay una iglesia que es militante, que es la que está acá, y hay una iglesia que es triunfante, que es la que está allá. Pero son aspectos de la única iglesia. La idea no vamos a confundir porque, no, hay dos iglesias. No hay dos iglesias. Son aspectos de la misma iglesia, solo que unos estamos acá y otros están allá. Pero es la misma iglesia. Ok, para ir terminando, el otro punto es la iglesia e Israel. Déjenme, yo le leo acá un extracto que también saqué, que es los dos puntos de vista al respecto en cuanto a la iglesia e Israel. El primer punto de vista es el punto de vista de los dispensacionalistas, que no ven la iglesia en el Antiguo Testamento. Como ya dijimos desde la introducción, ellos no ven la iglesia en el Antiguo Testamento. Ellos afirman que ella comenzó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, que ahí comenzó la iglesia, dicen los dispensacionalistas. Aunque hay distintos puntos de vista en ellos mismos, eso es mejor tremendo allí. Ahora, según este punto de vista dispensacional, Dios tiene dos planes distintos para los dos grupos diferentes del pueblo que Él ha redimido. Entonces dicen así: los propósitos de Dios y promesas para Israel son de bendiciones terrenales y se cumplirán en esta tierra en algún momento en el futuro. Por otro lado, los propósitos y promesas de Dios para la iglesia son bendiciones celestiales y esas promesas se cumplirán en el cielo. Dios le ha prometido a Israel promesas terrenales y a la iglesia promesas espirituales. Aunque eso en parte es cierto, pero no es el todo. Porque si es cierto, hermanos, que Dios le prometió a Israel como nación bendiciones materiales, también es cierto que Dios le prometió a esa misma nación bendiciones espirituales por ser parte de la iglesia. Ahora, obviamente, ahí es donde está el error. Habría que mirar eso. El otro punto de vista es el punto de vista de la teología pactual, que es donde nosotros estamos. Y ellos afirman que la iglesia siempre ha existido y que Dios tiene un solo pueblo y un solo plan. No dos pueblos ni dos planes distintos para cada uno, sino un solo pueblo y un solo plan. Nuestra creencia es que la iglesia incluye a los creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en una sola iglesia y en un solo cuerpo de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, obviamente, esta palabra eclesia o iglesia era un poco oscuro y se veía mucho el pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es que se clarifica la situación y podemos entonces ahora sí ver la iglesia en el Antiguo Testamento. Es decir, si uno, por eso algo muy importante es poder leer el Nuevo Testamento, entenderlo bien y luego ir a leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento y comenzar a mirar. Es decir, uno de acá se va hacia el Antiguo Testamento y ya del Antiguo Testamento puede volver al Nuevo y tiene una interpretación muy buena. Esto nos ayuda a lo que se conoce como la teología bíblica. Y en el caso de nosotros, el aspecto de la teología pactual, que nos ayuda mucho a entender cómo desde el Antiguo Pacto los mismos pactos se vienen dando a conocer, se va revelando, un pacto revela algo más, hasta que llega el nuevo pacto. Y eso lo podemos entender. Ya lo había leído, pero déjenme, yo lo leo otra vez, porque es muy claro aquí, hermano, ver que hay un solo pueblo. Y es Efesios 2:11 al 19. Otra vez miremoslo, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, es decir, los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, ahí está el pacto, y a las promesas. Estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así estaban los gentiles con relación al pueblo de Dios, en este caso Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, y que ese es el punto. Cuando dice ahora en Cristo Jesús, está hablando de la venida de Cristo y su muerte. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero mire, porque Él es nuestra paz, a Pablo ya se mete, porque es que él está hablando, mire, de los gentiles y los judíos. Pero luego dice aquí, Cristo es nuestra paz. ¿Pero por qué? Pablo se mete cuando él dice nuestra paz, como un judío se mete en la iglesia gentil. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
Claro, hay dos pueblos, judíos y gentiles. Pero luego dice, pero vamos a ver que hay una sola iglesia, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, uno no puede ver, hermanos. La Biblia no nos permite ver dos pueblos. Sí, dos pueblos, judíos y gentiles. Pero de esos dos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo otra vez de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, los dos pueblos, en un solo cuerpo. Imagina, la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo hemos dicho al comienzo y lo vamos a ver más adelante. Otros días llegamos a la metáfora, vamos a ver eso. El cuerpo es uno solo. Y en ese cuerpo están gentiles y judíos creyentes. Creyentes. De los dos hizo uno, entonces, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar a Dios en ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¡Ah! La buena nueva de paz era necesaria para el pueblo judío y para el pueblo gentil. Y por eso Cristo vino y anuncia la paz. Por eso dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús vino a dar esa buena nueva de paz a los judíos primero y luego a los gentiles. Porque por medio de Él, los unos y los otros, otra vez los dos pueblos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, y aquí está hablando de los gentiles. Gentiles, ustedes ya no son extranjeros como se veían antes. Ustedes ya no son advenedizos como se veían antes, sino que son ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas familias? Una sola. Esa sola, la llaman en la introducción, es el pueblo de Cristo. Entonces, estos dos aspectos que uno puede ver en la iglesia e Israel, hacen parte de la iglesia, del solo pueblo de Dios. Ya dijimos, los dispensacionalistas dicen que no, la teología pactual dice que sí, que es donde nosotros estamos. Concluimos. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Vimos otros 4 aspectos de la naturaleza de la iglesia. La iglesia visible e invisible, la iglesia local y universal, la iglesia militante y triunfante, y la iglesia de Israel. Vamos a orar.